¿Alguna vez has sentido que las cosas no están bien, que el mundo no es como debería ser? Y es que no hace falta ser un genio de la observación para darse cuenta de que toda la realidad humana está plagada de fallas. Quizá en otro tiempo las sociedades podían ser más ilusas al tener esperanzas en el futuro, pero nosotros ya no podemos esperar eso. En cualquier nivel que observemos, veremos los problemas dolorosos que roen toda la realidad. Esto es lo que el Nuevo Testamento llama cosmos, la palabra griega para mundo. Nuestras veredas son desiertos de abandono estatal y olvido, sometidas a la violencia armada y a la pobreza. Nuestras ciudades son indiferentes y violentas, caminamos en ellas con el miedo constante de los robos. Nuestros colegios son sociedades paralelas que alejan a los adolescentes de la sabiduría y la sobriedad, dejándolos a merced de la moda y el ejemplo de los influenciadores. Nuestros jóvenes crecen entre el desempleo y la expectativa de un trabajo que apenas da para sobrevivir. Nuestros líderes políticos expanden el odio. En virtud del poder cualquiera se convierte en enemigo. Nuestros grandes héroes esconden secretos vergonzosos y detrás de cada uno hay un villano. El mundo de las redes sociales es un cataclismo de inhumanidad, en donde todas las personas se convierten en cosas para juzgar y compartir. Vivimos entre la desesperanza y el miedo, miedo a perder lo que nos importa y la desesperanza de un futuro que solo promete soledad y sufrimiento. Algunos optan por la indiferencia. Si el mundo es malo, vamos a aprovecharnos de ello. Prefieren ignorar el dolor ajeno. Buscan sacar provecho de la maldad y se lavan las manos. Yo no hice el mundo así, solo aprendí a vivir en él. Pero para quienes no cedemos al desánimo y aún cuidamos la llama de la esperanza, para quienes la indiferencia no es una opción y lloramos por el dolor ajeno, para quienes no aceptamos el mundo como es, y en el fondo de nuestro corazón aún soñamos con otra realidad, ¿qué opción nos queda? La vida de Jesús no fue distinta. Si leemos los evangelios con sensibilidad, comprenderemos cuánto sufrimiento muestran las narrativas, cuánta de nuestra frustrante experiencia de vida está presente en estos relatos. La opresión política estuvo muy presente en la vida de Jesús. Por ejemplo, el capítulo 2 de Lucas nos narra que José y María tuvieron que moverse desde Nazaret hasta Belén, mientras María estaba embarazada, un viaje a pie de unos 150 kilómetros. Imagina a una mujer embarazada en un viaje por zonas desérticas durante unos 5 o 6 días, y aún yendo sobre un burro, el viaje no era fácil. Las condiciones del viaje y los cambios de altura ponían en riesgo la vida de la madre y el bebé. ¿Por qué una familia pobre emprendería un viaje así simplemente por obligación? José y María tuvieron que viajar a Belén por el censo, un mecanismo de control político usado por el Imperio Romano para cobrar impuestos. Antes de que Jesús naciera, ya su vida y la de su madre estuvieron en peligro al verse obligados a recorrer un viaje agotador por orden del poder político de Roma en la región. Pero luego el capítulo 2 de Mateo nos narra que Herodes sintió que su poder estaba en riesgo y para defender su posición como gobernante de la región hizo una masacre de niños menores de 2 años. Así la familia de Jesús tuvo que desplazarse hasta Egipto para salvar la vida por culpa del poder político que buscaba preservarse a toda costa. Aquí vemos cómo la vida humana se convierte en números o en cifras. Ante el poder político, para quien la vida humana es un dato y un recurso, ¿qué es la vida de una madre y su hijo? ¿Qué son algunos niños más o algunos niños menos? Pero quizá una de las experiencias más significativas de la opresión política fuera la crucifixión de Jesús. La muerte en la cruz no era un castigo cualquiera. Este tipo de muerte tan brutal estaba reservada solo para los esclavos, los rebeldes y los enemigos del Estado. Detrás de la forma en la cual Jesús es asesinado hay toda una simbología de humillación y demostración de fuerza. Desnudar a una persona no es humillarla, mostrarla desnuda en público no es una forma de reafirmar el poder sobre el cuerpo del otro. Cuando Jesús es crucificado, se pone en la cruz un letrero que dice Rey de los Judíos.
Detrás del letrero hay un subtexto más fuerte. Los judíos siempre fueron un pueblo difícil de someter para Roma. El mensaje es claro. Cualquiera que pretenda ser rey de los judíos recibirá esta corona y este trono. Y cualquier persona que conozca la realidad política de nuestro mundo sabe cómo se maneja el poder. Los asesinatos de líderes sociales, la violencia sexual, la corrupción política y el uso torcido del derecho. ¿Cuántos niños no han muerto en Colombia desde la época de la violencia hasta hoy en día? ¿Cuántas mujeres no han sido desnudadas y su cuerpo violentado como una forma de reafirmar el poder? ¿Cuántos líderes de corazón noble no han sido asesinados? Es tan fuerte la maldad y su violencia que a menudo encerramos el mensaje del Evangelio en nuestros lugares de reunión, porque ya hemos perdido toda esperanza de que eso que llamamos poder pueda cambiar. Pero decir que la maldad solo está presente en el poder político sería una mentira. No vamos a ser ilusos y decir que todo entre nosotros está bien. ¿Cuántos jóvenes no quieren escuchar del Evangelio por las heridas que han sufrido en la iglesia? Y como con el poder político, al leer los evangelios también escuchamos que Jesús enfrentó la corrupción religiosa de su tiempo. En el capítulo 11 de Marcos, al igual que el capítulo 2 de Juan, se narra la famosa historia de Jesús expulsando violentamente a los mercaderes del templo. Los evangelios narran que Jesús, al entrar al templo, vio a dos grandes grupos lucrándose. Aquellos que cambiaban la moneda imperial por las monedas del templo, ya que sólo estas monedas eran aceptadas para el templo, y también aquellos que vendían los animales para el sacrificio. Detrás de estos dos grupos se escondía toda una red de intereses y corrupción. No cualquiera podía ir al templo a vender sus animales o a cambiar las monedas. Solo unas pocas personas autorizadas podían hacerlo. Quienes tenían el permiso cobraban mucho más de lo debido, y ese dinero llegaba a los sacerdotes y otros involucrados en otorgar los permisos para la venta. Cuando Jesús entra al templo, se enfrenta con toda una red de corrupción que usa la fe de las personas para obtener la mayor cantidad de dinero. Otro episodio quizá menos conocido son los ayes que Mateo narra en el capítulo 22. Estos ayes son una lista de condenas que Jesús emite, son como los cargos con los cuales Jesús acusa públicamente a los líderes religiosos de su tiempo. Para empezar, estos líderes religiosos obligan a otros a trabajar hasta el cansancio, pero ellos se mantienen cómodos y tranquilos, y cuando hacen algo están pensando en ser vistos y admirados. Siempre están buscando ser alabados por otros, desean ser tratados como diferentes y superiores. Se aprovechan también de la vulnerabilidad y la fe de las personas que sufren para apropiarse de sus bienes. Predican a otros y luego los corrompen con egoísmo e hipocresía. Le dan más valor al dinero que a cualquier otra cosa, y hasta lo que es santo se convierte en excusa para obtener más dinero. No perdonan el pago de un diezmo, pero se olvidan de la justicia, la misericordia y la fidelidad. Tienen apariencia de justicia, pero su corazón es un caldero de egoísmo y maldad. Se identifican con los justos de otro tiempo, pero apoyan la injusticia en su propio tiempo. Por último, un episodio menos conocido es la crítica de Jesús al Corbán. En el capítulo 7 de Marcos, Jesús denuncia que algunos líderes religiosos no permiten que una persona ayude a su padre o a su madre, incitándolos a que declaren aquello con lo que podrían ayudar a sus padres como Corbán, es decir, una ofrenda apartada para Dios. Estos codiciosos empujaban a una persona a no ayudar a sus padres con base en que ese dinero o esa posesión era para el Señor. Y si somos honestos con el liderazgo religioso de nuestra sociedad, ¿cuántos casos como estos no encontramos? Muchas familias han vivido en la pobreza porque un líder convenció al padre o a la madre de darle todo al Señor, entre comillas. ¿Cuántos líderes religiosos no son vanidosos, egoístas, que adoran ser tratados con esa pleitesía? ¿Cuántos líderes religiosos no tratan el dinero como si fuera el bien más preciado? ¿Cuántas familias no han sido destruidas porque el tiempo en familia, el dinero para la familia y el esfuerzo para la familia fueron entregados para supuestamente la iglesia?
El filósofo francés Guy Debord publicó en 1967 un libro muy influyente, La sociedad del espectáculo, y ya con el título podemos intuir por dónde irá la obra. Debord tuvo una auténtica visión profética sobre su propio tiempo, anticipando la locura que hoy nos consume en medio de la sociedad mediática de las redes sociales. Cuando hablamos de la sociedad del espectáculo, hablamos de una sociedad que ha confundido el ser con el tener y el tener con el parecer. Ahora solo somos aquello que parecemos. La vida humana es un producto de espectáculo. Existimos para exhibirnos en redes sociales, sometidos a la cruel dictadura de la aprobación de los usuarios. Basta con mirar a nuestros adolescentes, lo que publican en redes sociales, cuáles son sus ídolos y cuáles son sus sueños, cómo se comportan, cómo se visten y cómo se sienten, para contemplar que los hemos abandonado en un mundo de espectáculo y al darles un celular sin más, los hemos encadenado a sentirse objetos para mostrarse a otros, viviendo con la ansiedad constante de no ser suficientemente atractivos para los miles de ojos anónimos detrás de cada cuenta. Aunque pueda parecer sorprendente, en la vida de Jesús existieron tendencias similares, quizá no tan radicales como nuestra sociedad del espectáculo, pero sí eran actitudes que primaban el parecer por encima del ser, el mostrar para satisfacer la curiosidad, el morbo y el deseo. Tanto en Mateo 4 como en Lucas 4 se narra la tentación de Jesús por parte de Satanás. Cada tentación es muy significativa, pero nos interesa una en particular. En ella, Satanás lleva a Jesús hasta la parte más alta del templo y le pide que salte, sabiendo que al hacerlo, los ángeles descenderían del cielo para salvarlo de la caída. Pero, ¿con qué propósito? Con el propósito de tentar a Dios, y así, al ver ángeles tomándolo en el cielo, las multitudes de Jerusalén verían el espectáculo de Jesús. En muchas ocasiones Jesús se resiste a hacer milagros por mero espectáculo. En Marcos 8 los fariseos le piden una señal a Jesús y él se resiste. Los milagros no son parte de un show de magia para sorprender, son bendiciones de Dios para transformar vidas y convertir el sufrimiento en bienestar. No hace falta explicar cómo toda nuestra sociedad se ha convertido en un espectáculo. Una persona solo es lo que muestra y solo vale por lo que muestra. Aun cuando vivimos tiempos llenos de morbo, el deseo de convertirlo todo en un objeto de espectáculo está presente en la naturaleza humana. Un último elemento que revela la maldad del mundo es la dureza del corazón, la insensibilidad a la cual todos nos vemos obligados para sobrevivir en medio de un mundo tan cruel, lleno de dolor sin fin. Con la famosa parábola del buen samaritano, Jesús denuncia la indiferencia de los más espirituales, la evidente corrupción de mostrarse como cercanos a Dios mientras somos indiferentes al otro. En el capítulo 9 de Juan leemos un episodio desgarrador. Mientras Jesús y sus discípulos caminan, ven a un hombre ciego de nacimiento, pero en lugar de ver a un hombre sufriendo, alejado de la vida social por su ceguera, los discípulos ven un problema teológico. ¿Ese hombre está así por su propio pecado o por el pecado de sus padres? Como si la respuesta teológica fuera más importante que el dolor de aquel hombre ciego. Jesús responde con tanta belleza: yo soy la luz del mundo, y mientras mi luz brille en el mundo, debo hacer las obras de mi Padre. Jesús no ve un problema teológico, ve a un hombre sufriendo, a quien debe llegarle la luz de la misericordia de Dios. Podríamos quedarnos durante horas explorando en detalle las narraciones tejidas en los evangelios. Todas ellas demuestran esa realidad tan dolorosa en la cual vivimos. Algunos piensan que la Biblia son un montón de historias fantasiosas, pero se equivocan. Otros leen la Biblia como un libro esotérico y fantasmagórico que no reflexiona sobre la realidad, pero también se equivocan. Esa palabra griega cosmos, que en el Nuevo Testamento se traduce como mundo, es la síntesis de todo aquello que experimentamos como sufrimiento y dolor. Pero cuando decimos mundo, no nos referimos a la materia ni al planeta Tierra. La palabra cosmos se refiere a un sistema social particular. En griego se habla de mundo para referirse a la sociedad civilizada, más allá de la cual están los bárbaros y el salvajismo. Por eso, algunos, en lugar de hablar de mundo,
traducen cosmos como sistema mundo, para enfatizar que aquello que el Nuevo Testamento rechaza no es el mundo físico, ni el planeta o el universo, sino la estructura social que refleja valores completamente contrarios a la voluntad de Dios. Comprender el abismo infinito de la maldad del mundo, que se manifiesta en lo más íntimo de la experiencia humana y en los acontecimientos más atroces de la historia, es doloroso, pero también es necesario. La profundidad del reino de Dios desaparece ante nuestros ojos cuando desconocemos la inmensidad de la maldad del mundo. Solo comprendiendo, solo sintiendo el insoportable peso de la herida que cargamos, podemos dimensionar la belleza de las palabras de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y hoy se ha cumplido esta escritura que han oído.